Es en la cruz donde estoy crucificado, siendo maltratado por la multitud. Oración, el ejemplo de oración, ¿verdad? Capítulo 6, verso 9 al 13, capítulo 6, verso del 9 al 13, donde ahí nos habla, ¿verdad? Aleluya, de la oración, ¿verdad? Del Padre Nuestro, amén, la oración del Padre Nuestro, bendecido sea la misericordia del Señor, aleluya, amén. Así que vamos a estar orando, aleluya, hermanos queridos, ¿verdad? Para que el Señor una vez más sea quien nos guíe, nos dirija, ¿verdad? En esta preciosa noche. Padre Nuestro que está en los cielos, te damos gracias, tú eres bueno, para siempre es tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por una vez más, Dios del cielo, tú nos permite estar aquí, Señor, para adorar y glorificar tu santo y bendito nombre. Le suplicamos que este estudio bíblico, Señor, una vez más, la guianza de tu Espíritu Santo sea con nosotros y nos ayude para que nosotros podamos entender con claridad lo que tú quieres traernos a través de la palabra. En el nombre de Jesucristo de Nazaret rogamos a ti, Señor, que seas tú quebrantando todo aquello que no sea tuyo, Dios, que seas tú trayendo, Padre amado, amén, salvación, reconciliación, salud, liberación y fortaleza a través del estudio en esta hermosa noche. Bendice a tu pueblo, Padre celestial, Señor amado, glorifícate grandemente, oh Rey del cielo, Padre amado, aleluya, y muestra tu gracia y tu amor una vez más para con nosotros. Nosotros daremos a ti toda la gloria y la honra, porque solamente a ti pertenece. En los méritos de Jesucristo, tú y yo oramos creyendo, Padre. Amén, Señor, amén. Gloria al dulce nombre de su amén, amado. Ok, gloria a Dios. Mateo capítulo número 6, versículo del 9 al 13. Alabado sea la misericordia del Señor, amén. Gloria a Dios. Y dice la palabra de la siguiente forma, la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Gloria a Dios. Amén, amado. Ok. Aquí, hermanos queridos, ¿verdad? Que Jesús dio a los oyentes y especialmente a los discípulos un modelo de cómo orar. Amén. Un modelo de cómo orar. Una lectura rápida del texto puede entenderse que estaba estableciendo un mandamiento para orar de aquella forma, o mejor, con las palabras que él utilizaba. Preguntamos, ¿es realmente un mandamiento o un modelo de oración? ¿Es realmente un mandamiento o un modelo de oración? Indudablemente, hermanos queridos, hay un contexto de mandamiento, ya que el Señor dijo a los oyentes, mayormente a los discípulos, vosotros. Amén. Primero referido a los 12 y por extensión a todos los creyentes que serían discípulos por conversión a lo largo del tiempo en que se predique el evangelio en el mundo. Amén. Gloria a Dios. El verbo está en imperativo. El verbo está en imperativo. Orad. Amén. Vosotros pues oraréis así. O sea, orad. Por lo que debe entenderse con un mandamiento que el Señor establece. Y esto induce a pensar a algunos que es un mandamiento orar con las palabras del Padre Nuestro. O sea, no es incorrecto hacer uso de estas palabras y de esta oración siempre y cuando se haga de corazón, pensando en lo que se está diciendo y asumiéndolo como expresión y deseo del que ora, y no como una fórmula, ¿verdad?, mentalmente aprendida y que se recita sin mayor consideración. Por lo tanto, hermano, el uso continuo de las mismas palabras que aparecen en el Evangelio pudiera traer como consecuencia caer en lo que el Señor desaprobaba. El Señor no está dando, ¿verdad?, un mandamiento para orar con las mismas palabras, ya que se lee, así pues, orad, en el sentido de oraréis así, y no dice oraréis con estas palabras, sino oraréis de este modo. O sea, el llamado Padre Nuestro es un modelo de oración. Bendito sea la misericordia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Te bendiga, Juan. Gloria a Dios. Amén. Por lo tanto, la oración que el Señor pronunció como ejemplo para que los discípulos siguiesen esa manera de orar, amén, nueva para ellos, consta de 3 partes.
Repito, la oración que el Señor pronunció como ejemplo para que los discípulos siguiesen esa manera de orar, que era nueva para ellos, consta de 3 partes. Primeramente está la invocación a Dios, luego 6 peticiones y finalmente la doxología. La prioridad de la oración tiene que ver con el reconocimiento, amén, aleluya, ¿verdad?, de quién es Dios y la gloria debida a Él. Repito, la prioridad en la oración tiene que ver con el reconocimiento de quién es Dios y la gloria debida a Él, así como el interés profundo por ver realizados los propósitos que Él tiene. Amén, amado. Fíjese, hermano, lo que dice, ¿verdad?, en esta primera faceta de la oración. Repito, la prioridad en la oración. Mire lo que realmente tiene que ser prioritario en la oración nuestra. Tiene que ver con el reconocimiento, amén, amado, de quién es Dios. Primeramente, la oración, la prioridad en la oración es el reconocimiento de quién es Dios y la gloria debida a Él. Y también tiene que ver con el interés profundo por ver realizados los propósitos que Dios tiene. Luego quedan que las peticiones en relación con el hombre, esto es, con la vida cotidiana, que comprende también al que ora. Las peticiones en relación con Dios tienen que ver con la santificación de su nombre, la venida de su reino y el cumplimiento de su voluntad. Las peticiones en relación con el hombre comprenden la provisión cotidiana, el ruego del perdón, ¿verdad?, de las faltas cometidas y la protección necesaria para cada momento. Alaba, que Él es bueno. Dios, en nombre de Jesús. Aleluya. Y yo sigo insistiendo, hermano. Mire, yo tengo como, por así decirlo, y quizás más adelante, ¿verdad?, mientras siga leyendo me encuentre alguna respuesta, pero yo tengo, hermanos queridos, ¿cómo podría decirle? Como cierta, no es duda, ni controversia tampoco, ¿qué palabra puedo encontrar? Cierta disyuntiva, por así decirlo, hermano, ¿verdad? Porque yo estoy tratando de aplicar siempre el estudio a mi vida, inclusive en lo que he aprendido sobre lo que es orar. ¿Por qué digo esto, amado? Porque trato de buscar, ¿verdad, hermanos queridos? Como está el modelo aquí, que la prioridad, ¿verdad?, en la oración, amado, es, ¿verdad?, obviamente, saber primeramente, reconocer quién es Dios, la gloria que, amén, que es debida a Él, y entonces, hermanos queridos, tener yo un interés profundo, ¿verdad?, para que se vea realizado sus propósitos, hermano. Entonces, ¿qué pasa? Ahora me dice a mí de que entonces también está que las peticiones en relación con el hombre. Entonces me dice que las peticiones que tienen que ver con el hombre, o sea, lo que yo pido entonces, ¿verdad?, en relación a mí, gloria al nombre de Jesús de Nazaret, tiene que ver, hermano, fíjese esto, tiene que ver, hermanos queridos, aleluya, con rogarle yo a Dios, ¿verdad?, por el perdón de mis faltas cometidas y la protección necesaria para cada momento. ¿Ve? Pedirle perdón por mis faltas cometidas y protección necesaria para cada momento. ¿Ve? O sea, entonces voy y recalco, no quiero que usted vaya a malinterpretarme, pero voy y recalco, hermano. Entonces, ¿dónde queda la oración que nosotros hacemos? ¿Verdad? Pues si tenemos un hijo preso, por hijo preso. Si tenemos una cita, no sé, en seguro social, pues oramos por eso. Si tenemos una cita en el trabajador social, pues ora por eso. Mañana tengo una cita allá con el trabajador social, ¿ve? Para que todo salga bien. Voy a recalco, no me malinterprete. Estoy tratando de meter esa oración nuestra, o sea, en esto que Dios, ¿verdad?, que la palabra nos enseña. ¿Ves? Si tenemos una cita en housing, ora para que me den el apartamento, ora para que me aprueben los cupones, como siempre le digo, ora para que, pues, el Señor, ¿verdad?, pues el vuelo salga temprano, ora para que en esa cita me atiendan rápido, hermano. Entonces aquí habla de que lo relacionado a nosotros, ¿verdad?, es simplemente el rogar por el perdón de nuestras faltas cometidas y la protección necesaria para cada momento. ¿Ve? Órale a Dios para que me aprueben, ¿verdad?, tal cosa. Bueno, alaba, ya el chat se dañó. Ok, seguimos entonces. No, olvídese eso, hermano, que el chat se dañó. Ok.
Es interesante notar que las peticiones se formulan en plural. Claramente se aprecian los pronombres personales en esta forma. Nosotros, nuestro, nuestros. Es decir, no tienen que ver solo con quien ora, sino con el resto de los hombres. El que ora lo hace intercesión por todos. Esto elimina el egoísmo propio de la naturaleza del hombre, afectada por el pecado, estableciendo la intercesión de amor hacia los demás. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Por ahí, sí. El primer principio sobre la oración tiene que ver con la invocación. Amén. El primer principio de la oración tiene que ver con la invocación. El maestro enseñó que la oración debe dirigirse al Padre. Amén. Padre nuestro que está en los cielos. Y el creyente está en relación con Dios de hijo a padre. Todos los que han creído en Cristo son hechos hijos de Dios. Tal prerrogativa o condición alcanza y comprende solo a los que están en Cristo, quien por adopción los hace hijos de Dios. Amén. El Padre del cielo lo es individualmente de cada creyente, pero colectivamente de la comunidad de creyentes. De ahí la expresión Padre nuestro. Amén. De ahí la expresión Padre nuestro. Ok. Como padre está cercano a sus hijos y este título lo presenta más como benéfico que como magnífico, ya que el creyente debe acercarse con confianza al trono de la gracia. El Señor enseña lo que él hacía, ya que en la mayoría de sus oraciones que recuerdan los evangelios, se dirigía a Dios llamándole Padre. Y esta expresión al comienzo de la oración produce confianza y seguridad en aquel que está orando. Si quien escucha la oración es padre, no cabe duda que se compadece de las necesidades de sus hijos, ya que como un padre se compadece a los hijos, se compadece a Jehová de los que le temen. Amén. Salmo 103, verso número 13. A su nombre sea la gloria. Amén. Bendito sea la misericordia del Señor. Por lo tanto, amado, este Padre bondadoso no negará nada al que ora. Amén. Este Padre bondadoso no negará nada al que ora, siempre que le sea bueno según su infinita apreciación divina. Si un padre terrenal, con todas las imperfecciones que como hombre tiene, procura dar lo mejor a sus hijos, mucho más aquel que es perfección y amor infinitos, dará a sus hijos que le pidan. Amén, lo que le pidan. Además, como padre, está dispuesto también a perdonar la falta de sus hijos, que son para él un tesoro especial. El hijo puede llegar a la condición de pródigo, pero si vuelve arrepentido será que recibido por el Padre sin reserva alguna. Ahora, la oración se dirige al Padre celestial. La oración se dirige al Padre celestial, no a un Padre cualquiera, sino al Dios infinito cuya magnificencia y gloria llenan los cielos y en ellos asienta su trono de soberanía, omnipotencia y gracia. Y ese Padre celestial está en los cielos. Amén. Ese Padre celestial está en los cielos en el sentido del lugar donde manifiesta su presencia y gloria y donde él estableció su trono. Es necesario recordar que como Dios está en todas partes y los mismos cielos no le pueden contener porque excede y trasciende a ellos, el trono de Dios es un trono de gracia y misericordia para el creyente y es allí a donde debe dirigirse en oración para el oportuno socorro. Desde ese lugar, amado, algo, siempre en forma antropomórfica. Amén. Desde ese lugar algo, amén, aleluya, siempre en forma antropomórfica, Dios tiene la plena y definitiva visión de las necesidades de los suyos. O sea, antropomórfica, obviamente, la humana. Amén. Tiene que ver con los hombres. Como Padre Celestial, omnipotente, tiene la capacidad y poder para operar en ayuda del Hijo que ora. Es del Padre Celestial de quien descienden todas las dádivas buenas y todos los regalos perfectos. Amén. Santiago 1:17. Ahora, el creyente que sabe que se dirige al Padre Celestial lo hace confiadamente porque es Padre y con suma reverencia porque es Dios. Amén. Eso es importante. El creyente, repito, que sabe que se dirige al Padre Celestial lo hace confiadamente porque es Padre y con suma reverencia porque es Dios. Al dirigirse al Padre Celestial, el creyente reconoce que es un peregrino en el mundo, que su ciudadanía no es de aquí abajo, sino celestial. Por tanto, está plenamente convencido de que Dios suplirá todo cuanto sea necesario conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Con cuánta confianza se acerca el creyente que ora a quien es Padre y Dios al mismo tiempo, como proclama y confiesa en el comienzo de la oración. Después de iniciar la oración dirigiéndola al Padre que está en los cielos,
debe quien ora ocuparse entonces de el honor y la gloria que Dios merece. Santificado sea tu nombre. Amén. Santificado sea tu nombre. El nombre de Dios se considera más que como un apelativo, como la expresión de la naturaleza de la persona así llamada. El nombre se identifica con la persona. El nombre de Dios en sus distintos modos revela lo que Él es. El deseo de santificar el nombre de Dios es la máxima expresión de respeto y reverencia ante Él por lo que es en sí mismo. La expresión santificado sea tu nombre pone de manifiesto, hermano querido, amén, el deseo de que se atribuya a Dios la gloria y el honor que le pertenecen. Por eso el profeta escribe, amén, en Isaías 8:13, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea el vuestro temor y Él sea vuestro miedo. El deseo de que Dios sea santificado, aleluya, expresado por quien ora, es evidencia de ese mismo deseo nació en la intimidad del corazón, como escribe el apóstol Pedro. Santificad a Dios en vuestros corazones. Primera de Pedro 3:15. Toda petición debe estar orientada a la gloria de Dios y subordinada a ella. De este modo oraba el Señor ante la hora de la cruz, del sufrimiento y del abandono. Padre, glorifica tu nombre. Juan 12:28. Padre, glorifica tu nombre. Amén. Pone de manifiesto que el creyente supedita todas las peticiones que formule a la gloria de Dios. De otra manera, como si dijese, Señor, lo que hagas por mí, lo que me des conforme a tu voluntad, que sea para la gloria de tu nombre. Amén, amado. Voy recalco, Señor, lo que hagas por mí, lo que me des conforme a tu voluntad, que sea para la gloria de tu nombre. Y esta será una excelente guía para la oración. Si cuanto se pida se hace con el propósito de que glorifique a Dios, siempre serán peticiones conforme a su voluntad y no a la de quien ora. El propósito de la oración estará supeditado a glorificar a Dios mucho más que a recibir un beneficio o una bendición personal. Cuando se ore, se debiera antes preguntar si aquello por lo que se intercede glorifica a Dios. Ve, amado, esto es lo que estoy tratando de decir. Ve, cuando se ore, se debiera antes preguntar si aquello por lo que se intercede glorifica a Dios. Ve, amado. O sea, si orar por los cupones glorifica a Dios. Hermano, si orar por el exercicio glorifica a Dios. ¿Ve? Amén. A su nombre sea la gloria. Ok, número 10. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Aleluya. Diría, venga el reino de ti, sea hecha la voluntad de ti, como en el cielo, también sobre la tierra. La manifestación del reino de Dios debe ser el ferviente deseo del creyente. De ahí la petición, venga tu reino. Como ya se ha considerado anteriormente, el reino de Dios es el lugar donde Él ejerce su soberanía, manifiesta su presencia y es obedecido voluntariamente porque le aceptan como Señor. El reino ha tenido diversas manifestaciones a lo largo de la historia de la humanidad. En el tiempo presente, el reino de Dios es una esfera espiritual en los salvos y por tanto en la iglesia. Cada creyente que es salvo por gracia mediante la fe es sacado por el poder omnipotente de Dios de una esfera de esclavitud en donde sirve al pecado a otra libertad en Cristo. Su nombre sea la gloria. Amén. Dios bendiga. Amén. Nuestro hermano Jesús y a Rosa. Amén. Dios los bendiga mucho. Gracias por estar con nosotros, hermano. Gloria a Dios. Amén. Ok. Indudablemente, el reino de Dios o reino de los cielos comprende también un programa escatológico cuya manifestación más próxima tendrá lugar en el reino milenial de Cristo en la tierra, alcanzando luego la posición definitiva de los cielos nuevos y tierra nueva cuando el universo se ha removido para dar lugar a otro nuevo. En la esfera del reino de Dios se manifiesta la justicia de Dios. En la esfera del reino de Dios se manifiesta la justicia de Dios. La petición al Padre es concordante ¿con qué? Con la predicación de Cristo. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Por lo tanto, amado, en cierta medida es una petición intercesora pidiendo la salvación de quienes no conocen a Dios. Es un ruego por la efectividad de la predicación del evangelio que Cristo ha encomendado a los suyos, invitando a entrar a los hombres al reino en su misión voluntaria, que entre vosotros está. Amén. Que entre vosotros está. El reino de los cielos, que entre vosotros está. La petición concuerda plenamente con el deseo de Dios, que ninguno se pierda, sino que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
El reino de Dios en su manifestación futura afirmará el dominio de Dios como Rey de Reyes y Señor de Señores sobre el mundo, donde Cristo regirá las naciones y sujetará asimismo toda la autoridad sobre la tierra. La petición expresa el ferviente deseo de que la venida del Señor con esplendor y gloria para reinar se produzca cuanto antes, que la promesa de su regreso se cumpla. Amén, hermano. Es una petición semejante a respuesta a la iglesia a la promesa del Señor sobre su pronta venida. Ven en Apocalipsis 22:20. Luego de reconocimiento de Dios santificándolo, después de la petición de que su reino se manifieste, el Señor enseñó a pedir porque la obediencia a Dios sea una realidad. Amén. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Amén. O sea, el deseo natural en el creyente de que todo se sujete a la voluntad de Dios sin resistencia. A su nombre sea la gloria. Por lo menos debe ser así, hermano, ¿verdad? Debe ser así. Que, ¿verdad?, haya un deseo natural en el creyente de que todo se sujete a la voluntad de Dios sin resistencia. Este fue el modo de la oración del Señor Jesús en la angustia de Getsemaní. En la expresión, ¿verdad?, que pone de manifiesto, inclusive la oración de Cristo, ¿verdad?, fue una oración de sujeción, ¿verdad?, de sumisión, debe decir, una oración sometida. Padre, si es posible, pase a mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿verdad, hermano? Vemos entonces que hay un deseo, ¿verdad?, de parte de Cristo de la gloria en ese momento, ¿verdad?, del huerto de Getsemaní, perdón, nombre de Jesús de Nazaret, de que en esa oración, ¿verdad?, pues él hace esa oración de sumisión, sujetándose a la voluntad del Señor. Es la expresión que pone de manifiesto el deseo de que se produzca una obediencia total y no solo parcial a los deseos de Dios. La petición pone de manifiesto la misma disposición, amén, la misma disposición de obediencia por parte de quien ora. Es el ruego también para quienes son hermanos en la fe. Es el ruego también para quienes son hermanos en la fe. Amén, aleluya. De modo que todos los creyentes, hijos de Dios por adopción en Cristo, se deben gobernar por Dios sin reserva alguna. De otro modo, la petición tiene que ver con el deseo de que la tierra se parezca cada vez más al cielo, donde Dios es obedecido sin ninguna resistencia, sin reserva, en modo gozoso y voluntario. A su nombre sea la gloria. Amén. Dios le bendiga, hermano Edwin Esperón. Dios le bendiga mucho. Amén. Gracias por estar con nosotros para adelante y para el cielo. Amén. Bueno, pues eso. Amén. Bien, amado. Ok, seguimos. Pedir por obediencia compromete al que ora. Pedir por obediencia compromete al que ora. El creyente es hijo de obediencia. Amén, amado. El creyente es hijo de obediencia. Cuando pide para que la voluntad de Dios se haga en la tierra del mismo modo que en el cielo, está aceptando voluntariamente una posición de completa obediencia. Lo que pide a Dios que haga en todos, lo hará primeramente él mismo. Hello. Amén. Quien no está dispuesto a obedecer a Dios no puede, salvo un hipócrita manifestar, ¿cómo se llama? Quien no está dispuesto a obedecer a Dios no puede, salvo, o sea, a menos que sea un hipócrita, ¿verdad? Aleluya. Una hipócrita manifestación de piedad, ser desobediente, mi amado, como único, ¿ve? Que sea una manifestación hipócrita, ¿verdad?, de obediencia al Señor. Por lo tanto, amado, es que para siempre una petición continuada para que Dios sea obedecido en el mundo, como lo es en el cielo, haría vidas más obedientes en aquellos que presentan ante Él esa oración. Es sin duda una de las peticiones menos escuchadas en las oraciones de los creyentes. Hello. Es sin duda una de las peticiones menos escuchadas en las oraciones de los creyentes y posiblemente sea esa una de las razones por las que no se manifiesta obediencia en cada momento de la vida cristiana. Yo pregunto, hermano, ¿cuántas veces usted escucha en la iglesia o cuántas veces nosotros mismos oramos para que la gente obedezca a Dios? Ok, no me conteste, déjalo para otro día. Ok, seguimos, amado. El 11 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan de nosotros, el diario, danos hoy. Amén. La primera petición por una necesidad propia personal. El Señor enseñó a los oyentes a ocuparse primeramente de Dios y su gloria para en un segundo nivel pedir por lo que es necesario para quien ora. Como ya se ha indicado en las notas sobre el texto griego,
Mateo utiliza una palabra sumamente extraña en los escritos del griego, koiné. El adjetivo articular, el cotidiano, indica aquello que es necesario para el día. Es sin duda una petición de fe. El que ora no está pidiendo para necesidades futuras, sino para las del día más próximo. No se está ocupando en lo que comerá en el futuro, confía en la provisión que Dios le dará para cada jornada de su vida. Es una necesidad que pone delante de quien es su Padre y espera en la provisión que le será otorgada por la gracia. Hello. La petición no tiene que ver con cosas que, siendo legítimas, no son necesarias. Es una petición por lo más elemental, el pan de cada día. De alguna manera, las palabras de la oración son un eco de la antigua petición, amén, de Agur en el libro de los Proverbios. No me des pobreza ni riqueza, manténme con el pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Proverbios capítulo 30, versos 7 al 8, amén. A su nombre sea la gloria. Por lo tanto, amado, tener abundancia, poca o mucha, es muchas veces motivo para sentirse confiando en las posiciones temporales, olvidándose de Dios. Por otro lado, no tener nada puede conducir a apropiarse de lo ajeno, con lo que el testimonio de Dios se pone en peligro ante la gente. Cristo enseña a pedir confiadamente por aquello que es preciso para la jornada. Danos hoy. La petición se establece desde la moderación, pero sobre todo desde la fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Amén. Por lo tanto, el que ora de este modo sabe por experiencia de vida que el Padre cuida de toda su creación, proveyendo para los seres vivos lo que necesitan para satisfacer sus necesidades en cada día. Conoce que si Dios cuida de lo que ha creado, cuidará con mayor esmero de quien son sus hijos. Fíjese, hermano, y eso es una pregunta también que uno se hace. O sea, si nosotros sabemos que Dios realmente, ¿verdad?, tiene cuidado de toda la creación, hermanos queridos, entonces, obviamente, ¿verdad?, pues Él cuidará, ¿verdad?, también con mayor esmero de nosotros, somos sus hijos. Amén, hermano. Su nombre sea la gloria. Un interesante ejemplo que ilustra la vida de fe en dependencia de Dios sobre las cosas temporales es la ofrenda de la viuda, que depositó que 2 blancas, aleluya, y el evangelista Lucas afirma que era todo lo que tenía, pero aún más era todo el sustento que tenía. Aquella mujer confiaba en Dios como padre de huérfanos y defensor de viudas. Por tanto, estaba segura que proveería para ella de lo que fuese preciso para el día siguiente. Así que podía entregar como ofrenda todo cuanto tenía, que era además su sustento. Bendito sea la misericordia del Señor. Ahora, no debemos olvidar que quien ora de este modo está dirigiendo su oración a quien llama Padre y afirma su soberanía y poder cuando añade que estás en los cielos. Pero sobre todo, es alguien que reconoce a Dios como un Padre personal, y en ese reconocimiento dice: Padre nuestro, el Dios del reino de los cielos es un Dios personal, pese a su grandeza, amén, hermano, y majestad. Conoce ellos, amén, aleluya, conoce personalmente a cada uno de sus hijos. Podrá ser que muchos de ellos pasen desapercibidos incluso para sus hermanos, pero por pequeño, amén, e insignificante que sea, no pasará desapercibido para Dios. El Padre del cielo, perdón, conoce personal y definitivamente cuáles son las necesidades de sus hijos y hará provisión para el sustento cotidiano de cada uno de ellos. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta hora? Sin duda, esta petición lleva aparejada para quien ora la disposición a trabajar para obtener el pan con el esfuerzo personal. El trabajo no está reñido con la fe. Quien ora se pone a la disposición de Dios para hacer cuanto sea conveniente, para conseguir el sustento de cada día. ¿Hay en esto alguna contradicción? No parece contraria la fe a las obras. ¿Por qué pedir de este modo si habrá de ganar el pan con el esfuerzo de trabajo de cada día? Ninguna contradicción hay en las dos cosas. Dios ha establecido el trabajo ¿para qué? Para que el hombre, no como un castigo, sino como la manera natural de su ocupación. En su estado de santidad, antes de la caída, le fue asignada la tarea de trabajo cotidiano. Para el sustento de cada día, tenía que haber disposición de trabajo. Incluso el más pobre de los pobres
debía acudir, aleluya, en el tiempo de la siega a los campos y caminar detrás de los segadores o siguiendo a los vendimiadores para recoger lo que quedaba en el campo o en las viñas. Incluso en el caminar de Israel por el desierto, cuando la provisión cotidiana venía del cielo en la forma de maná, cada israelita debía acudir cada día a recoger lo que necesitaba. Quienes pretendieron recoger más para más de un día, evitando con ello el trabajo cotidiano para proveerse del alimento necesario, se encontraron con que el maná se descomponía y no servía para comer. El apóstol Pablo enseña a trabajar para comer, de modo que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. En la iglesia había algunos espirituales que con el pretexto de una pronta venida del Señor, visitaban a los hermanos y comían a costa de ellos. Alaba. Pablo enseña que no se debe comer al vago, es decir, que pase hambre quien se niega a trabajar. Otra cosa distinta es que haya en alguna ocasión algún creyente que pase hambre aún queriendo trabajar porque no haya trabajo. Eso será una prueba que el Señor permite, pero aún así la fe enseña a depender de la provisión del Padre Celestial que da buenas dádivas a sus hijos. Por lo tanto, la petición por el pan de cada día es generosa y colectiva. No es la individual, no es la individual, egoísta, que busca solo lo suyo, sino el amor que se derrama hacia los demás. No es el pan mío de cada día. Amén. Es una petición por el pan nuestro. El que siente su necesidad, siente también la de los demás. Es el gran cumplimiento de la generosidad, del amor que no busca su propio bien, sino también el de los otros. El que tiene necesidades sabe que son propias también de sus hermanos y aún de sus prójimos. Por tanto, ¿qué hace? Intercede por todos a fin de que la provisión que él necesita le sea dada también a cuantos estén en esa misma circunstancia. El versículo 12 dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amén. En el griego diría, y perdónanos las deudas de nosotros como también nosotros perdonamos a los deudores de nosotros. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Por lo tanto, quien ora delante de Dios debe tener presente su condición personal en contraste con la santidad infinita del Padre Celestial. Él es infinita, absoluta y definitivamente santo, mientras que el hombre, por perfecto que pueda ser, será siempre un pecador. Se hace por tanto necesaria la confesión que reconoce el pecado personal siempre presente. El término deuda usado aquí, por el Señor en el ejemplo de la oración es un modo de expresar la ofensa por el pecado. De ese modo aparece el texto en el paralelo de Lucas, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. El pecador es un deudor permanente ante Dios. Amén. El pecador es un deudor permanente ante Dios. Así lo ilustró, ¿verdad?, el Señor con la parábola de los dos deudores. La deuda del pecado no se mide por la acción cometida, sino por quien la recibe. Alaba. ¿Entendió eso, amado? Repito, la deuda del pecado no se mide por la acción cometida, sino por quien la recibe. O sea, en otras palabras, la deuda del pecado se está, amén, aleluya, midiendo por el pecado que se cometió, sino contra quien se cometió. Amén. Todo el pecado es ofensa a Dios. Y la más pequeña acción se requiere una satisfacción imposible de alcanzar por el pecador. Solo Dios, en su gracia infinita, en razón a la obra de Jesús en la cruz, puede perdonar el pecado sin menoscabo de su justicia, ya que todas nuestras rebeliones y pecados le fueron imputadas. En base a esa obra, a su nombre sea la gloria, en base a esa obra, amén, de Jesús en la cruz, puede perdonar el pecado sin menoscabo, repito, ya que todas nuestras rebeliones y pecados le fueron imputadas. Amén. En base a esa obra, hermano querido, Dios perdona el pecado que sus hijos cometen, bastando la confesión, aleluya, para una restauración plena de la comunión con Él. No debe olvidarse que el pecado produce un efecto de ceguera en la vida espiritual, cambiando el camino luminoso de la comunión con Dios en el seguimiento de Cristo. Por uno, ¿de qué? De desorientación y de tiniebla. Por lo tanto, el cristiano, amén, el cristiano puede andar en luz o en tiniebla. Alaba. El cristiano, oiga bien, el cristiano puede andar en luz o en tinieblas.
Las bendiciones de Dios están solo en el caminar en la luz. El pecado en el cristiano produce también la pérdida del gozo. El gozo que el creyente disfruta no es otro que el mismo gozo de Jesús impartido en su vida por la acción del Espíritu. Solo en la comunión con Dios, aleluya, solo en la comunión con Dios. A su nombre sea la gloria. Escuche bien, hermano, solo en la comunión con Dios se alcanza el cumplimiento pleno del gozo. Pero una de las circunstancias más lamentables que el pecado produce en el creyente es la pérdida de la comunión con Dios. Junto con las pérdidas antes mencionadas, hermano, el pecado produce también la pérdida de la experiencia de paz en la intimidad del cristiano. El pecado practicado con gozo, alaba, el pecado practicado con gozo es propio de los no regenerados. El creyente que vive en el pecado siente la falta del gozo de Dios en él, al no operar el fruto del Espíritu en su vida. Siendo así, la falta de confianza en la oración es también otra de las consecuencias del pecado en la vida cristiana. Dios estableció la confesión como ¿qué? Como remedio para las consecuencias que acarrea el pecado en la vida del cristiano. Dios actúa en justicia cuando perdona el pecado que el creyente confiesa. Dios actúa en justicia, amén, aleluya, cuando perdona el pecado que el creyente confiesa. Lo hace además de misericordia en justicia, por cuanto el Hijo de Dios llevó sobre sí nuestros pecados en el madero, y Jesús es continuamente la propiciación por nuestros pecados. A causa de las consecuencias, amén, de su muerte, Dios es propicio y libre de perdonar y limpiar al cristiano que confiesa su pecado. O sea, no se trata de un perdón genérico de todos los pecados que ocurre en el momento de la conversión, no, sino la restauración de la correcta relación entre el padre ofendido y el hijo ofensor. La seguridad de salvación, amado, es permanente y no puede romperse jamás para el que ha sido salvo. No se puede romper. Por lo tanto, la confesión del pecado produce la renovación de la comunión con Dios, y Jesús enseña aquí a pedir el perdón para recibirlo, no en el sentido de la salvación, sino en el de restauración, como enseña Juan. Debe entenderse bien que el pedir el perdón es para el cristiano una expresión semejante a confesar a Dios el pecado. En ningún caso se enseña en la Biblia que el perdón se recibe por pedirlo. Amén, amado. Repito, en ningún caso se enseña en la Biblia que el perdón se recibe por pedirlo. Cuando el pecador responde al llamado de Dios, recibe el perdón por creer. Cuando ya es un regenerado, restaura la comunión por confesión. Amén. En ambos casos, la petición tiene que ver con la expresión de una determinación personal. Tanto el creer como el confesar es la acción humana que corresponde a la demanda divina. Tanto el creer como el confesar es la acción humana que corresponde a la demanda divina. En ambos casos, la salvación y la restauración se reciben sin necesidad de ningún ruego, en base a que Jesús es la propiciación por nuestros pecados. A su nombre sea la gloria. Ok. Ahora, la condición para una oración de confesión es la disposición al perdón. Amado, la condición para una oración de confesión es la disposición al perdón. Bendito Jesucristo. Gloria a Dios. Por lo tanto, amado, a su nombre sea la gloria. Dice, como también nosotros, ¿verdad?, perdonamos a nuestros deudores. El verbo en la forma en que aparece en el texto griego indica el modo de comportamiento propio de la vida de quien confiesa sus pecados. O sea, reconociendo la necesidad del perdón de sus deudas. Dios no perdona porque el creyente perdone. Amén. Dios no perdona porque el creyente perdone. Es decir, no perdona al creyente que confía su pecado como pago al perdón que él puede otorgar generosamente a sus deudores. Esto es, un perdón otorgado como correspondencia a un mérito personal. El alcance de esta enseñanza se comprende mejor a la luz de la parábola de los dos deudores, que será considerada, ¿verdad?, en su lugar más adelante. La disposición al perdón evidencia la realidad de haber sido perdonado. Ahora, el que realmente es consciente
de lo que supone el perdón de sus pecados, otorgado por gracia, está dispuesto a perdonar cualquier ofensa que pueda recibir, porque todas ellas, aun las más grandes, es infinitamente menor que la ofensa que le fue perdonada por Dios en base a la obra de Cristo. En otras palabras, hermanos queridos, que cuando alguien me ofende a mí, amén, aleluya, por más grande sea mi ofensa, se supone que yo debo estar dispuesto a perdonarlo, porque aún por más grande sea para mí esa ofensa, es infinitamente menor a la ofensa, ¿verdad?, que me fue perdonada a mí. A su nombre sea la gloria, ¿verdad?, en base a la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre de Jesús. Por lo tanto, hermano, es preciso también hacer una observación aquí sobre la interpretación que limita el sermón del monte al reino milenial de Jesucristo. Quienes sostienen que el reino en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, se limita y vincula al reino literal de Cristo sobre la tierra, que tendrá lugar en el futuro, consideran que la petición del perdón en el Padre Nuestro solo es posible en el campo escatológico del reino milenial. Por esa condición teológica tiene que distinguir un perdón familiar, como llaman al que Dios otorga hoy como respuesta a la confesión del pecado por el cristiano, ¿verdad?, y del que Jesús hace referencia en el texto del Padre Nuestro. A su nombre sea la gloria, hermano. Pero obviamente, ¿verdad?, sabemos, amados, que la disposición, ¿verdad?, al perdón es la evidencia, ¿verdad?, más notoria de haber sido perdonado y conocerlo. Una oración, hermano, una oración hecha sin perdonar es una oración estéril, porque está impedida o estorbada. Así lo enseña Pedro cuando se refiere a las desavenencias matrimoniales sin resolver, producto de que de un resentimiento personal que no perdona. 1 Pedro 3:7. El que ora pidiendo esto, confesando a Dios su pecado, y no perdona la ofensa recibida, su oración de confesión se convierte en un pecado de hipocresía. Esto está terrible. O sea, yo tengo un problema con Susana, ¿verdad?, y vengo acá con un resentimiento, pues entonces esa oración de petición mía, ¿verdad?, pues se convierte en un pecado de hipocresía ante los ojos de Dios. Amén. Por lo tanto, el que pide perdón como yo perdono está en la disposición natural para ser restaurado a la comunión por Dios. En caso contrario, cuando comienza su pecado, amén, en caso contrario, cuando comienza su pecado y demanda del Señor el perdón sin perdonar a otros, no está en condiciones de que la sangre de Cristo lo limpie todo pecado, puesto que alberga un pecado no confesado delante de Dios. El perdón del creyente a sus ofensores descansa en varias razones. El perdón del creyente a sus ofensores descansa en varias razones. Número 1, en la identificación con Cristo, que otorga el más amplio y generoso perdón. El que vive a Cristo es impulsado por Cristo, que se hace vida en él mismo, a perdonar, ya que el Señor pidió perdón por sus verdugos. El deber de la restauración de un hermano caído es la gran enseñanza del lavamiento de los pies, en donde Jesús dice a los suyos: porque ejemplo he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Las relaciones del creyente con sus hermanos y aún con sus enemigos, como consecuencia de la identificación con Cristo, lleva inexorablemente a una disposición de perdón a la que es exhortado. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Amén. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, ahí también hacerlo vosotros. El perdón contra el ofensor es una consecuencia de la identificación con Cristo. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. Número 2. En segundo lugar, el creyente debe perdonar porque Dios mismo lo establece, determinando que la retribución a las ofensas cometidas es asunto personal suyo. Amén. Dejar de perdonar es un modo de vengarse personalmente de la ofensa, lo que contradice también a lo dispuesto del Nuevo Testamento. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mas mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Número 3. Una tercera razón para perdonar la ofensa está en el pago de la continua e inextinguible deuda de amor que gravita sobre cada uno de los cristianos. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley.
No se trata pues de un perdón meritorio por saber perdonar, sino de la disposición de un perdón auténtico hacia los demás que se supone, ¿verdad? O que se pone con evidencia delante del Señor, a quien se confiesa y pide el perdón de las ofensas cometidas contra él. La oración hecha sin perdonar es una oración impedida. El que no es capaz de perdonar y pide ser perdonado es un hipócrita que no puede ser restaurado a la comunión con Dios por pecado sin confesar. Amén, hermano. El versículo 13 dice, y no nos meta en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Ok. De igual modo, ya estamos terminando, que es preciso entender con claridad el sentido de las palabras de Jesús en el versículo anterior. Ahí también es preciso conocer el significado para este. La petición tiene que ver con la liberación de la tentación. No nos lleves a la tentación. Amén. Sin embargo, es necesario entender que Dios no tienta a nadie. Amén, amado. Luego, el que ora no está pidiendo a Dios que no le introduzca en la tentación. Algunos tratan de armonizar el sentido usando aquí tentación como sinónimo de prueba. Las pruebas son una concesión divina que busca el bien del creyente. La petición debe entenderse como una demanda a Dios para que impida que el creyente sometido a tentaciones caiga en ella. De otro modo, la petición es un ruego que el que ora hace a Dios pidiéndole que sea librado de entrar en la esfera de la tentación que pueda ocasionarle una caída. Tal petición concuerda con la instrucción que Jesús dio a sus discípulos en Getsemaní. Orad para que no entréis en tentación. La idea de la petición se entiende mejor si en lugar de líbranos del mal, se traduce como se lee en el texto griego. Líbranos del malo, o mejor aún, del maligno. Amén. A su nombre sea la gloria. La construcción de la expresión en el texto griego permite que sea tanto el mal como el malo. El malo o maligno es un calificativo para referirse al diablo. En la tentación, el maligno procura hacer que caer al creyente. Y el que ora está pidiendo a Dios que en la esfera de la tentación sea preservado de la caída, y que si la tentación es grande y la fe débil, que sea librado del maligno que la promueve. En otras palabras, que el creyente sea guardado por el poder de Dios en fidelidad a él, sin que caiga en el pecado como consecuencia de la acción del tentador. A su nombre sea la gloria. El cristiano está bajo la acción opositora de Satanás y sus huestes. La lucha es continua en este tiempo. Amén. El maligno utilizará todos los recursos para hacer caer al creyente en la tentación. Y una de las armas que Dios da al cristiano para la victoria en la lucha de resistir al maligno es la oración. La enseñanza del Sermón del Monte y la enseñanza de Jesús sobre cómo debe orar quien es hijo del reino de Dios es una enseñanza tanto para los cristianos de este tiempo como para cualquier creyente en cualquier dispensación. Quienes sostienen que el Sermón del Monte es una enseñanza que tiene que ver con el reino milenial y no con la iglesia, se encuentra aquí con una seria dificultad, ya que durante el reino milenial no habrá necesidad de pedir por ninguna de estas cosas que fundamenta la nación modelo, y entre ellas por ser librado del maligno o del malo, o si alguien lo prefiere mejor, de la tentación, porque la actividad diabólica en el mundo habrá cesado. Entonces de Satanás estará preso, ¿verdad?, por 1000 años. Tratar de sostener que el texto anterior y tal vez otras peticiones de esta oración tienen que ver con el reino milenial y no con la iglesia es hacer distinciones de parte de la oración sin tener en cuenta que un todo, amén, aleluya, es la misma. La última petición de la oración modelo es un ruego para ser librado de la caída en el pecado, cualquiera que sea la procedencia que pueda inducir a ello. A su nombre sea la gloria. Por lo tanto, amado, la oración concluye aquí con una doxología. Algunos manuscritos de los más seguros no la incluyen, pero hay evidencia en una larga serie de ellos, como se ha considerado antes. La oración como expresión de fe afirma y reconoce lo que Dios es, y por eso, amén, aleluya, de adora y alabanza. Por eso se adora y de adoración, pero debo decir, y de alabanza. El que ora reconoce que tuyo es el reino. Amén. El que ora reconoce que tuyo es el reino. Por tanto, puede responder a la oración con la grandeza y magnificencia de quien es rey. Además, el reconocimiento de quien es rey está también la proclamación de su poder. El que ora afirma con la convicción de que la fe, tuyo es el poder,
textualmente, hermanos queridos, y el poder. En ese sentido, la oración tendrá que cumplimiento porque nada es imposible para Dios. Es la respuesta a la pregunta que Dios hizo a Abraham en su encuentro con él en el Encinar de Mamre, cuando Sara se rió al oír la promesa del nacimiento de su hijo. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Muchos siglos más tarde, el apóstol Pablo daba la razón de la fe de Abraham en la promesa de Dios porque estaba plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Sin embargo, tuvieron que transcurrir muchos años hasta ver hecha realidad aquella promesa, pero la fe se aferra a ella, no tanto por la promesa en sí, sino por quien la ha hecho. Podría no producirse la respuesta a la oración conforme a pensamiento del creyente que ora, pero nunca por imposibilidad de Dios para hacer algo. El profeta, mirando la inmensidad de la creación, decía: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Jeremías 32:17. A su nombre sea la gloria. Por lo tanto, amado, no ha recibido aún respuesta a las peticiones formuladas, pero está seguro que su Padre Celestial es poderoso para hacer la realidad según sus designios y propósitos. Antes de recibir nada, ya le alababa en la dimensión de la fe que le hace saborear ya lo que espera recibir del Señor. Hay cosas que son absolutamente imposibles a los hombres, pero no lo son para Dios. El Señor, aleluya, que enseñó a orar de este modo, enseñó también a causa de la omnipotencia divina para Dios, todas las cosas son posibles. Cuando María, la madre de Jesús, preguntó al ángel que le anunciaba el nacimiento de su hijo, cómo sería posible aquello, recibió como respuesta que el milagro de la concepción virginal en su seno del Hijo de Dios sería una acción del poder del Altísimo, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. El texto ampliado, hermano, en el nombre de Jesús de Nazaret, concluye con la alabanza en la dimensión más alta posible, reconociendo que la gloria y el honor, la preeminencia es solo de Dios. El que ha perdido por sus necesidades y ha deseado el honor de Dios concluye afirmando: tuya es la gloria, tal como se lee, y la gloria. Las peticiones y la certeza, la respuesta conducen a quien ora a glorificar a Dios. Y la doxología expresa la majestad, el amor y el poder de Dios. Por tanto, lo único que debe ser adorado, el creyente glorifica a Dios porque es digno de ser glorificado. Quien conoce experimentalmente a Dios no puede dejar de adorarle y alabarle. Es el Dios de la provisión, pero es también el Dios de los silencios. Y una y otra son admirables respuestas a la oración de sus hijos. En el silencio, Dios se revela y habla a los suyos. Muchas veces el creyente es incapaz de oír la voz del Padre hablando en el silencio. Es la fe la que, como ancla que penetra hasta el santuario, hace que aún en el silencio de la respuesta a la oración, el creyente tenga un motivo para glorificar a Dios. Toda la oración, pero especialmente la doxología, concluye con un amén, como afirmación enfática y seguridad de cuanto antecede. A su nombre sea la gloria. Amén. Gloria a Dios. Igual lo hasta ahí, pero mire, hermano, quiero decir algo sobre este asunto, ¿verdad? De que aún, hermano, ¿verdad? Existe también esa oración donde dice que es el Dios de la provisión, pero es también el Dios de los silencios. Mire qué terrible. El Dios de la provisión, pero también el Dios de los silencios. ¿Ve? Una y otra son admirables respuestas a la oración de sus hijos. O sea, cuando Dios provee, es una respuesta a nuestras oraciones. Cuando Dios guarda silencio, es una respuesta a nuestras oraciones. Mire qué terrible, hermano. Una respuesta en silencio. ¿Cómo es eso? Alaba, amado. Una respuesta en silencio, hermano. ¿Cuándo usted ha visto eso? Hello. En el silencio, Dios se revela y habla lo suyo. ¿Pero cómo es eso? ¿Cómo es que en el silencio Dios se revela y habla lo suyo? Hablando en el silencio, ¿cómo es eso? Hermano, usted que está parado ahí frente a la computadora todavía, ¿cómo es posible eso? Que en el silencio, ¿verdad? Se puede hablar. Hello. Dice, hermano,
Que Dios se revela y habla lo suyo. Muchas veces el creyente, alaba, ¿sí? Muchas veces el creyente es incapaz de oír la voz del Padre hablando en el silencio. Fíjese eso, hermano. Lo voy a decir ahora. Escucha bien. No, oye bien, oye bien, oye bien, oye bien, oye bien. Muchas veces el creyente es incapaz de oír la voz del Padre hablando en el silencio. La voz del Padre hablando en el silencio. ¿Sabe cómo la escuchamos? Es la fe la que como ancla que penetra hasta el santuario hace que aún en el silencio de la respuesta a la oración el creyente tenga un motivo para glorificar a Dios. Dios está callado, pero porque Dios esté callado no quiere decir que yo voy a dejar de qué, de creer a lo que Dios me ha dicho. Entonces en ese silencio, a su nombre sea la gloria, amén, mediante la fe como ancla que penetra en el santuario de Dios, ahí es que entonces, hermanos queridos, aleluya, yo puedo escuchar a Dios en el silencio y eso es más que motivo para yo glorificar su nombre. Amén. Bendito sea la que es para siempre. Por lo tanto, amado, entonces dice aquí que toda la oración del Padre Nuestro, ¿verdad? Termina especialmente la doxología, ¿verdad? Con un amén, como afirmación enfática y seguridad de cuánto amén antecede. Bendecido sea la misericordia del Señor. Amén. Si bueno, en el silencio, cuando Dios se queda calladito, es como dice la alabanza, ¿verdad? Con la otra lo citamos así, aquí la que dice alaba, ¿verdad? Dice, amén, Dios lo bendiga, Marley, donde dice, ¿verdad? Que cuando Dios guarda silencio, pues está trabajando. ¿Ves? Entonces es así. Así que acuérdate, hermanos queridos, que Dios es el Dios de la provisión, pero que también, ¿verdad? Es el Dios del silencio. Estamos hablando, ¿verdad? Del Padre Nuestro. Que entonces tú oras a Dios para que Dios, ¿verdad? Supone necesidad, Dios da la provisión, pero, amén, aleluya, en respuesta a esa petición tuya, pero también cuando Dios guarda silencio, amén, aleluya, hemos aprendido que es también una respuesta de Dios a tu petición. O sea, Dios, aleluya, se revela y habla a lo suyo en el silencio. A su nombre sea la gloria. Amén, amado. Bendito sea el nombre de su. Amén. Seguro que él brega. Amén. Gloria a Dios. Lo que pasa es que entonces uno, ¿verdad? A veces pues uno se desespera un poquito. Y entonces pues, cuando Dios guarda silencio, usted no puede escuchar la voz de Dios en el silencio. Alaba. Bendito sea el nombre de eso. Y eso nos pasa a todos, hermano. Eso nos pasa a todito. Señor, pero es que tú no me hablas. Y yo diciendo, pues estoy hablando en el silencio. Señor, pero es que estoy orando a Dios y Dios no me ha dicho nada. Te estoy hablando en el silencio. Lo que pasa es que tú no puedes escuchar mi voz en el silencio cuando te hablo. Si estás enredado ahí con la situación. Hello. Estás escuchando otras voces. Estás escuchando la voz de tu conciencia. Estás escuchando la voz, aleluya, amén, de la parte anímica. Que te dice, olvídate de eso. Brega tú, vete, mete mano tú, alaba. A su nombre sea es que Dios es terrible, hermano. No, y no solamente usted, hermano. Y a mí también. Eso nos pasa a todos. Eso nos pasa a todos hasta que vamos aprendiendo. Por eso es lo que hace Dios. Por eso es que Dios nos dice estas cosas. Porque vamos aprendiendo, ¿verdad? A su nombre sea la gloria. Ahí, con calma. Con calma, con calma, con calma, con calma. ¿Ves? Entonces, Señor nos va enseñando. Porque ahora mismo, mire, ¿cómo es posible? Hoy recalco a escuchar la voz de Dios en el silencio. Eso es prácticamente decir que oír hablar a un mudo. O sea, que un mudo le hable a uno. No oírlo hablar a un mudo, porque el mudo pues, o sea, ya ahí pues ocurrió el milagro, el mudo habló. Pero si no, que un mudo le hable a uno. O sea, todavía es mudo y habla. ¿Cómo es eso? Entonces, escuchar la voz de Dios hablando en el silencio. Y no estamos hablando en silencio de irte calladito a un sitio que no haya ruido, no. Que Dios se queda callado a veces.
¿Qué está diciendo Dios en esta noche? ¿Qué me está diciendo Dios a mí en esta noche? Cuando se quede callado, es una respuesta. Que no me atribule. Que siga confiando en Él. Amén. Que me ancle en la fe. Aleluya. En Él. Que me apoye en su fidelidad. Para que pueda entonces escucharlo a Él hablándome en el silencio. Bendecido sea la misericordia de Dios. Amén. Así que vamos a darlo hasta aquí. Él quiere para siempre. Amén. Gloria a Dios. Nos queda una hora todavía en este hermano Juan, pero vamos así a poner, hermanos queridos, ¿verdad? Un mensaje grabadito, lo que usted va y cocina, que se ok, fuera los trastes. Amén, aleluya. Y para que, acuérdese, a las 9 regrese, para que, amén, entonces se goce, ¿verdad? O nos gocemos, ¿verdad? Con la programación de nuestro hermano Juan. Una versión a gloria.